David Lee Roth. La caída del showman. En los 80, David Lee Roth era un dios del escenario. Energía, sexo, acrobacias, carisma. El tipo que encarnaba todo lo que el rock representaba, exceso, rebeldía y show. Pero hoy, cuando lo ves, no queda mucho de esa leyenda. La voz ya no está. El cuerpo tropieza. Y el personaje que lo hizo famoso parece atrapado en una parodia de sí mismo. Este video no es para burlarnos. Es para preguntarnos, ¿por qué caen las leyendas del rock? ¿Cuándo un artista deja de ser grande para convertirse en una sombra? ¿Y qué pasa cuando la nostalgia es lo único que queda? El ascenso meteórico. David Lee Roth fue el alma de Van Halen durante su era dorada. No era el mejor cantante técnicamente, pero era un frontman inigualable. Su presencia escénica, sus saltos imposibles, su sentido del humor. Todo lo hacía icónico. Con él, Van Halen no solo era una banda, era un evento. Mientras Eddie Van Halen era el genio musical, David era el fuego. Él se encargaba del espectáculo, de la conexión con el público, del caos medido. Se convirtió en una figura más grande que la música misma. Su imagen, su energía, su actitud, todo gritaba rockstar. Pero esa fórmula explosiva también tenía una cuenta pendiente. La personalidad dominante, el ego imparable, el deseo constante de protagonismo. Lo fueron alejando del centro musical y del respeto interno en la banda. Lo que antes unía, terminó dividiendo. La fractura y el ego. Su salida de Van Halen fue un terremoto. Los fans se dividieron. El grupo perdió una parte de su esencia, aunque Sammy Hagar trajo una nueva etapa sólida. David intentó volar solo. Al principio, funcionó. California Girls, Just a Gigolo, lo mantenían vivo en los medios. Pero no era lo mismo. Roth no entendió que el público también evoluciona. Mientras él seguía repitiendo el mismo personaje, la industria del rock estaba cambiando. Llegaban nuevos sonidos, nuevos referentes. Y David seguía atrapado en su rutina de los 80. No quiso adaptarse. No supo reinventarse, su ego no se lo permitió. Y el ego, cuando no se equilibra con autoconciencia, se convierte en un ancla. En lugar de subirlo, lo arrastró hacia la caricatura. La caricatura del mito. En los últimos años, Roth ha sido objeto de burla. Videos desafinados, caídas en vivo, intentos de humor que no aterrizan, e incluso presentaciones en las que parece más un imitador de sí mismo que el original. Los gestos forzados, las rutinas de comedia sin gracia, los atuendos llamativos fuera de época. Todo eso podría haber sido entrañable si viniera acompañado de un nuevo discurso, de una evolución real. Pero no. Roth se aferró a su personaje. Y el personaje dejó de funcionar. El rock siempre ha sido teatro, claro. Pero también ha sido autenticidad. Y cuando el showman se vuelve prisionero de su propio disfraz, el público lo siente. La magia desaparece. La leyenda se desgasta. Vemos a un hombre que sigue actuando como si tuviera 30. Pero sin la voz, ni la forma física, ni el contexto que lo rodeaba entonces. Y eso no es trágico solo por él. Es trágico porque arrastra consigo su legado. Lo hace menos potente. Menos respetado. La caída como espejo del rock. David Lee Roth no cayó solo como individuo. Cayó como símbolo de toda una generación que no supo cerrar el telón. El rock de estadio, la masculinidad exagerada, el culto al ego. Todo eso se ve reflejado en su figura. Su caída es también la caída de un estilo de hacer música. Uno donde el personaje era más importante que el mensaje. Donde el show tapaba cualquier vacío musical. Y eso, en los 80, funcionó. Pero hoy el mundo exige otra cosa.
Muchos ídolos del rock han sabido adaptarse. Algunos envejecen con dignidad. Otros transforman su estilo, su narrativa, su puesta en escena. Pero David Lee Roth no. Él decidió quedarse congelado. Como una estatua de cera que, en lugar de mantenerse intacta, se derrite poco a poco frente al público. David Lee Roth fue leyenda. Lo fue, sin duda. Pero hasta las leyendas necesitan saber cuándo retirarse. No por miedo. No por debilidad. Sino por respeto al arte. Al público. A sí mismos. Verlo hoy, tropezando, gritando sin afinar, repitiendo bromas viejas, no genera risa. Genera incomodidad. Y una tristeza profunda. Porque nos recuerda que hasta los más grandes pueden caer, cuando dejan de escuchar. La verdadera grandeza no está en durar para siempre. Está en saber cuándo decir adiós. Suscríbete si quieres ver más análisis como este. Crítica sin filtro. Sin nostalgia vacía. Sin idolatría. Aquí hablamos del rock, aunque duela. Suscríbete y dale like, comparte.